Muy buenos días, qué bueno tenerles listas para comenzar nuestra clase de escuela dominical para damas. Esta mañana está con nosotros nuestra querida Goyita, quien nos ayudará a estudiar la palabra de Dios. El Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es importante crecer en el conocimiento de ella. Empecemos pues nuestra clase de escuela dominical para damas. Es un gusto también siempre tener el privilegio de estar aquí con May, que siempre ella está lista para recibirnos. Así que Maicita, que Dios la bendiga por estar con nosotros y apoyarnos siempre. Pues el tema de esta mañana, queridas hermanas y hermanos, es muy bonito. Me encantó tanto. Habla de la oración y perseverancia. Ese es el tema de hoy. Así que todas listas con como siempre, con su cuaderno de notas, con la Biblia, porque vamos a estudiar en la última parte de la carta a Santiago. Vamos a leer los versículos que tenemos ahí, pero antes yo quiero que inclinen sus rostros ahí donde están y vamos a pedir la dirección del Señor en nuestra escuela dominical. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti esta mañana, reconociéndote como ese Dios grande, maravilloso y bueno. Te damos gracias por el privilegio que nos concedes de compartir esta palabra con nuestras hermanas y algunos hermanos que siempre están pendientes de la escuela dominical. Gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud. Respalda, Espíritu Santo, esta palabra y que podamos disfrutarla en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues listas con sus Biblias, como les decía, y vamos a abrirlas al capítulo 5 de Santiago. Ya nuestra querida Karen terminó con los primeros versículos, pero a nosotros nos toca del 7 en adelante, 5, 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Como pueden ver, esta hermosa porción ya es para terminar la carta de Santiago. Ya las otras maestras hablaron de los primeros 4 capítulos, porque esta epístola solo tiene 5 capítulos. Así que hoy nos toca terminarla y vamos a hacer el primer punto de esta lección. Es exhortación a ser paciente. El primer punto de esta lección es exhortación a ser paciente, pero primero vamos a definir qué es paciencia. Según el diccionario de la Real Academia, es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. También quisiera que leyéramos lo que dice la Biblia, Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, aquí se refiere a la venida del Señor. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo está esperando usted al Señor? ¿Está esperándolo pacientemente? Ahorita quisiéramos que viniera con este gran desorden que hay, que estos huracanes, todo lo que dejó, dolor, tristeza. Quisiéramos que viniera el Señor, pero recordemos siempre lo que dice la Biblia, que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día.
Entonces, tenemos que estar con la espera. ¿Qué es la espera? Bueno, la paciencia, a ver, tenemos que esperar pacientemente, como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Entonces, la venida del Señor va a ser hermosa, va a ser grande, va a ser majestuosa, pero tenemos que estar listos para esperarla. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que esperar como el labrador, el fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, la venida del Señor, nosotros tenemos que estar listos, hermanos. No sabemos si vendrá de día, si vendrá de noche. El asunto es que nosotros tenemos que estar esperándola, como dice aquí, pacientemente, porque será una grandiosa venida, será literal, visible, majestuosa, pero para juicio. ¿Entiende? Va a ser hermosa, sí, visible y todo, pero será para juicio. Entonces tenemos que estar preparados para recibir esa venida del Señor. Tenemos que estar listos para recibirla, ¿verdad? Con paciencia. No tenemos que, pero algunas personas nos señalan eso, ¿verdad? Que nosotros decimos que ya va a venir el Señor y que ya va a venir, pero nosotros no nos importa el día ni la hora, solo tenemos que estar preparados. Pero también estos versículos que leíamos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No os quejéis. La otra palabra, además de la paciencia que encontramos en estos versículos, está la palabra no os quejéis. No tenemos que estar renegando, murmurando, diciendo cosas, ay, no, mejor que venga el Señor, ya no aguanto esto que está pasando, sino que nosotros tenemos que seguir, como dice aquí, con paciencia. La queja es triste, hermano, las murmuraciones. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es el problema porque Dios no permitió que entraran en el tiempo que él decía, porque ellos empezaron a murmurar y a murmurar. Pero en esta oportunidad nosotros estamos viendo el primer punto, donde Santiago nos dice que nosotros tenemos que tener paciencia y no murmurar para esperar la venida del Señor. Vamos a ver ahora el segundo punto. El segundo punto de nuestra lección es exhortación a ser veraces. Y ese solo tiene un versículo, y es el versículo 12, que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Como podemos leer en este versículo, aquí Santiago nos invita, nos ordena, nos pide que nosotros, nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Eso es, por eso el punto es exhortación a ser veraces, a ser genuinos, a hablar correctamente, a decir siempre la verdad. Si usted va a decirle algo a su hijo, si lo va a castigar y le ofrece, eso tiene que cumplirlo. Si usted está en su trabajo y tiene un horario y sabe que no lo va a cumplir bien, tiene que decir no puedo a esa hora. El asunto es ser veraz, es decir siempre la verdad. Con esto damos un buen testimonio como hijos del Señor. Pero ¿qué sucede? A veces hay componendas, empezamos a hacer una cadena y se hace la cadena de mentiras y más mentiras porque queremos arreglar la situación a nuestra manera de ser. Pero la Biblia es clara cuando dice, nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Entonces, ya sabemos eso. Hoy, en este versículo, vamos a aprender, hermanos, esta es una exhortación fuerte, que nosotros tenemos que ser veraces. Es cortito este punto, pero es muy significativo. Esta exhortación que aparece aquí en el versículo 12. Así que no olvidemos. Siempre tenemos que ser personas rectas en nuestro trabajo, con nuestra familia, donde quiera que nos encontremos, que la gente sepa que nosotros somos personas que decimos siempre la verdad,
con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, tenemos con nuestra manera de hablar. Ya oímos una lección de la lengua, ¿verdad? Una lección que nos habló claramente a la profesora Alma Ruth y que en Proverbios dice que en la tanta palabrería hay pecado. Entonces tenemos que ser veraces. Vamos a ir al tercer punto. El tercer punto dice exhortación a la oración. Aquí no hay problema, ¿verdad, hermanos? Este es un tema que lo manejamos bien, sabemos de muchos que son de oración. Qué bueno que en nuestra iglesia tenemos un grupo de intercesión. Eso es muy importante. Así que vamos a abrir nuestras Biblias otra vez, ahí donde lo tienen. Vamos a leer Santiago 5, del 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Entonces aquí vamos a contemplar tres cosas importantes. La primera es orar. ¿Está alguno afligido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orar. A veces en medio de la gran tribulación buscamos ayuda en un lado, en otro, pero se nos olvida orar. Pero aquí Santiago nos pide, si alguno está afligido, haga oración. La oración es el medio de hablar con el Señor y ya estas son cosas repetitivas, ustedes las saben, hermanos y hermanas. Estas cosas solamente las estamos recordando porque ustedes ya las saben. Y aquí vamos a ver, quiero que recordar algunos personajes bíblicos que me llamaron la atención, porque hay muchísimos en la Biblia, pero tengo algunos que escogí especiales y que van a aparecer en la pantalla. Oraciones de personajes bíblicos que fueron en momentos bien angustiosos, afligidos. Por ejemplo, tenemos la oración de Ana, ahí en el libro de Samuel, donde esta madre estaba, pero angustiada. Esta esposa estaba angustiada porque ella tenía el deseo de tener ese bebé. Y ella lloraba cada mes, se angustiaba porque no aparecía ese hermoso regalo. Pero un día decidió irse al templo, ya sabemos nosotros lo que pasó. Fue y en medio de su aflicción clamó y clamó al Señor allí. Clamó en medio de su preocupación y todo. Y Dios le dio el privilegio de tener a Samuel. Entonces vemos esta mujer con su oración contestada. También quise recordar a Ezequías, siempre me llamó la atención este rey, que ya el profeta Isaías le había dicho que iba a morir. Esa historia la encontramos en el Segundo de Reyes. Y allí él ya estaba enfermo, grave, triste, porque se iba a morir. Pero dice la Biblia que se fue y se pegó a una pared. Y empezó a llorar y a clamar y a pedirle al Señor que le alargara la vida, que le diera la salud, que le alargara la vida unos años más. Y el Señor le pidió a Isaías, porque él mismo le había anunciado que iba a morir, ahora le dice, regrésate, ve a decirle a Ezequías que le voy a dar 15 años más. ¿Cómo se sentiría este hombre? Después de aquella gran aflicción que tenía, ahora estaba feliz, estaba contentísimo de saber que tenía 15 años más para disfrutar. Pero también tengo en la lista a David. El rey David, que todos conocemos su historia y que todos sabemos, pero estaba en aquella tremenda aflicción que él había pecado, que le había fallado a su Señor. Y él en el Salmo 51 encontramos a un David arrepentido, a un David clamando, a un David afligido. Allí en medio dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Estaba haciendo aquella oración de arrepentimiento en su aflicción. Y el Señor le escuchó. Él fue perdonado. Pero ya nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos también ahí a un Pedro. A un Pedro
que Él quiere andar sobre las aguas. Allí en Mateo encontramos esa hermosa porción, Mateo 14:30, donde dice que Él quiere caminar sobre las aguas y el Señor le dice, ven, y se avienta, como Él era así, ¿verdad? Él era un hiperactivo, Él se tira, pero un ratito se fue hasta lo profundo y empezó en su gran aflicción, me imagino yo, tirando manotadas de ahogado, y dijo aquella oración, la oración más cortita que encontramos en la Biblia, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y el Señor lo levantó, ¿verdad? Y le dijo que Él quitó la mirada donde él, en una oración de aflicción, ahí lo hizo. También quiero referirme a esa oración maravillosa que el Señor hace. En medio de su aflicción, en aquel huerto, llorando, ¿verdad? Postrado ahí, le dice a su Padre Celestial que no es fácil lo que le esperaba. Estaba afligido, angustiado por lo que iba a pasar. Pero ahí en medio de ese dolor, de esa aflicción, Él también, qué hermoso que ahí ora por nosotros y le dice al Padre Celestial, y no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de estos. Entonces ahí lo tenemos, ahí el Señor afligido, angustiado, pero confiando en su Padre Celestial que lo iba a sacar victorioso. Entonces la oración nos sirve para liberarnos, nos sirve para ayudarnos en medio de grandes aflicciones. Y por último quiero decirles que para nosotros fue muy triste pasar un momento de tanta aflicción y dolor cuando perdimos nuestra hija. No es fácil, hermanos. Cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, allí felices con ella, lo que sucedió en un momento, y mi esposo la recogió, la llevó a la clínica, y yo llegué a la casa porque no estaba, y él después regresó, y en gran aflicción yo le miré su rostro bien afligido, y me dijo, vámonos para la clínica, porque Jessica ya está con el Señor. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan el dolor, la aflicción, la tristeza? No es fácil. Hay momentos de aflicción que uno no haya que hacer, no haya, porque somos humanos. Y yo solo caí de rodillas y le dije al Señor, bueno, Señor, aquí estamos, danos la fortaleza. Y me fui con mi esposo en el carro para Semesa, y en el camino él me dijo, en medio de su aflicción, y en medio que yo lo miraba a él llorando de, ¿verdad?, del dolor, me dijo, tenemos que ser fuertes y hacer de nosotros ese versículo que dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde hallamos la fortaleza, hermanos? En oración. Por eso Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración, haga oración. Es hermosa la palabra, cómo nos conforta. Quiero también testificarles que en esas tardes tristes que yo estaba sin mi hija, una tarde decidí, dije, ya no más voy a estar en esta tristeza que tengo. Voy a poner alabanza, y me acuerdo que puse un cassette de alabanzas del pueblo, que son cadenas de coros de este muchacho puertorriqueño Rodríguez, y entonces empecé a liberar mi espíritu, caí de rodillas y le dije, Señor, gracias, porque yo te puedo adorar, tú eres el Dios que eres el dueño de la vida. Y empecé esa tarde, hermanos, y mi espíritu estaba gozoso, y no creo que me volví a poner tan triste. Pero los siguientes versículos dice también que si alguno está enfermo, que dice ahí, ya llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aquí viene otra recomendación para nosotros. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos. Y aquí no crean ustedes que son ancianitos, los más viejitos de la iglesia que van a ir a orar. No, la palabra anciano aquí es la palabra un creyente maduro, que va a ir, que usted le va a decir, mire hermano, tengo este problema, necesito que ore, estaba enfermo a mi mamá o yo. El asunto es que usted puede expresarle a algún líder, alguna persona que usted sabe que es de oración, usted le va a decir para que ore. Y como les digo, en la iglesia tenemos ahora ese hermoso grupo de intercesión, y se le puede decir a cualquiera de esos líderes que ore. Pero hay hermanos que se enferman y no dicen nada, entonces no hay
comunicación, no se puede orar por el hermano, pero aquí nos ordena Santiago. Dice, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así que ese es un deber de nosotros. Si alguien, usted sabe que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, llame a las personas mayores para que oren por él. Así que estas tres cosas encontramos en esos lindos versículos que hemos leído. Entonces vamos al último punto, que es exhortación a rescatar al extraviado. Santiago 5, 19 y 20. Dice la palabra del Señor en estos últimos versículos de la carta a Santiago, que es el quinto capítulo. Hermanos, si alguno entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, esto es muy serio. Esto es muy serio y de mucha responsabilidad. Rescatar al extraviado. ¿Sabe usted de alguien que está herido, resentido, molesto, que se fue de la iglesia, que no quiere saber nada del Señor? Entonces, si usted sabe que alguien está herido, resentido, molesto por algo, usted búsquelo. Búsquelo porque usted tiene la responsabilidad como maduro en la fe de ayudar al caído, de ayudar a esa persona, de hacerlo volver, como dice aquí la palabra, que se ha extraviado de la verdad, pero si lo hacemos volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjese la promesa, salvará de muerte un alma. Entonces, y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, como creyentes maduros, tenemos la responsabilidad de buscar al caído. Si usted se da cuenta de algún hermano que ya días no viene, o si se da cuenta que no anda bien con el Señor, búsquelo, búsquelo. Por supuesto, como le digo, usando aquellas palabras llenas de amor, diciéndole que así como aquel padre perdonó al hijo pródigo, también el Señor lo recibe a nosotros otra vez como somos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, buscar las palabras más dulces, suaves, llenas de amor para traer al extraviado. Porque esta exhortación que nos da Santiago es para eso, para rescatar al extraviado. Es bien corto este punto, pero muy interesante, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros los creyentes buscar a aquellos que no están bien en su vida espiritual con el Señor. Como conclusión, hoy quiero decirles que recordemos que la paciencia es una de las áreas más débiles en la vida de los cristianos. Sin embargo, es una de las cualidades espirituales más necesarias. Así que nosotros hemos aprendido hoy estas 4 exhortaciones que nos da Santiago. Nos exhortó a tener paciencia, nos exhortó a ser veraces, nos exhortó a la oración y a cantar las alabanzas, a orar por cuando estamos enfermos, y también buscar, rescatar al extraviado. Así que creo que hemos aprendido bastante esta mañana. Demos gracias al Señor porque esperamos que ustedes, como decía al principio, es una lección muy conocida, repetitiva, pero la Biblia dice y se lo repetirás y se lo repetirás. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta mañana te alabo, te bendigo por el hermoso privilegio que hemos tenido al compartir esta linda palabra. Te damos gracias, Señor. Permite que cada hermano, cada hermana haya aprendido, Señor, lo importante que es, Señor, esperar tu venida. Lo importante que es ser auténticos cristianos, veraces. Lo importante que es cuando estamos afligidos buscar tu rostro y cuando estamos alegres adorarte. Hemos aprendido, Señor, que si hay algún enfermo, que llamemos a los hermanos,
y hemos aprendido a buscar al que se ha extraviado. Gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud y bendice a cada hermano, a cada hermana que ha estado en esta mañana con nosotros. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Amén.